Pasando en Israel, la radio del ejército de ese país confirmó hoy que la Cruz Roja recibió a 2 rehenes quienes fueron liberadas por Hamas. Los nombres de las secuestradas son Nurit Cooper, ella tiene 79 años de edad, y Yocheved Lipsit, ella tiene 85, las dos provenientes del kibutz Nir Oz, las mismas que fueron entregadas a la custodia de las Fuerzas de Defensa de Israel y se dirigen hacia un hospital israelí especialmente habilitado para ellas, donde se reunirán con sus familias, así lo afirmó la oficina del primer ministro a través de un comunicado. La declaración agradeció a Egipto por su ayuda y a la Cruz Roja por su importante papel para salvar vidas e indicó que el ejército israelí también jugó un papel muy importante en este proceso de liberación. La FDI y las fuerzas de seguridad trabajaron mucho en los últimos días a través de todos los canales para lograr su liberación y superar los numerosos obstáculos planteados por Hamas, según se afirmó a través de este comunicado. Vamos a profundizar sobre todo lo que está pasando en Israel de la mano del embajador de ese país en el Ecuador. Le damos la bienvenida a Tisash Sarif. Buenas noches, señor embajador. Gracias por este tiempo con la audiencia de Latinoamérica. A propósito de lo que sigue pasando en Israel, son 17 días de este atentado de Hamas en su país. ¿Cuál es el balance de la información que ustedes tienen sobre lo que está pasando? Bueno, ese fue un día histórico para Israel, el 7 de octubre. Hamas, la organización terrorista palestina de Gaza, hizo una matanza y en un día mataron más judíos que fueron matados desde el Holocausto. Es un día histórico y muy triste, estamos todos muy tristes y en luto. Y ahora estamos esperando, nuestro objetivo más importante es que todos los rehenes sean liberados. Bien, a propósito de lo que usted señala, el día de hoy, acabamos de informarlo, 2 ciudadanas israelíes han sido liberadas. Son personas adultas mayores que por cuestiones humanitarias aparentemente fueron liberadas. Es decir, hay gran expectativa por la estrategia que está implementando Israel, que estas personas puedan regresar con sus familias. Sí, estamos todo lo que podemos para que nuestros rehenes, en su gran mayoría civiles, ancianos, niños, mujeres, que regresen a sus casas, donde fueron raptados el 7 de octubre en la mañana. No hay ninguna justificación para este hecho y nuestro objetivo principal es liberarlos. Estamos esperando que todos van a regresar a la casa muy pronto. Hay una narrativa a nivel de medios de comunicación de cierta parte de la propaganda terrorista que afirma que esto se trata de soberanía palestina. ¿Cuál es la verdad histórica al respecto de este tema? Bueno, la historia del conflicto es muy larga y muy complicada y no la puedo contar en unas palabras, pero es importante saber que desde el año 2005 Israel ya no está en la Franja de Gaza, no hay ni un soldado ni un ciudadano israelí en la Franja de Gaza, no tenemos ningún reclamo, no queremos nada de la población en Gaza, solo que nos dejen vivir en paz. Es más, estamos tratando todo lo posible para mejorar la economía y la vida diaria de los ciudadanos de Gaza. Por ejemplo, hasta este incidente, cada día llegaron 20.000 palestinos de Gaza a trabajar en Israel y eso fue una ayuda muy importante a la economía de Gaza. Pero desafortunadamente parece que Irán, que está detrás de Hamas, como está detrás de Hezbollah en el norte, decidió atacar a Israel. ¿Y por qué decidió Irán atacar a Israel por Hamas? Primero, por matar judíos por donde sean. Segundo, para poner trabas en el proceso de paz regional. Como sabe usted, Israel firmó acuerdos de paz con algunos países en lo que se llama acuerdos de Abraham,
y ahora estamos en un proceso de acercamiento con Arabia Saudita, que es un país muy importante y muy grande, pero a Irán eso no les gusta. Irán quiere ver la guerra y no la paz. Bueno, hemos visto hechos como el que se produjo en un hospital en Gaza, en donde en primera línea la propaganda terrorista señalaba que fue Israel que bombardeó ese centro de salud. Luego la información estableció que fue un misil que se lanzó desde la propia Gaza, el cual impactó en ese sector. ¿Cuál es la estrategia alrededor de estos misiles que siguen cayendo en territorio israelí y que muchos de ellos terminan afectando a los gazadíes? El propósito de los misiles y cohetes que Hamas y otras organizaciones están lanzando desde Gaza es matar cuanto más civiles posible. Quiero destacar que el objetivo de esos misiles y cohetes no son soldados o bases militares, son ciudadanos comunes y corrientes. Y estamos sufriendo de esos misiles y cohetes desde hace 15 o 17 años. El mundo no sabe, pero todo el tiempo eso pasa. El terror no se siente solamente en Israel, sino también a nivel del mundo. Hay repercusiones producto de esta ideología terrorista que ha generado que se incrementen los ataques antisemitistas. En ese sentido, ¿cuál es la percepción que usted tiene, por ejemplo, desde Latinoamérica, de este sentimiento antisemita? Muchas gracias por la pregunta, es muy importante. Primero voy a mencionar que en Argentina hubo 2 atentados de terror en 1992 y 94. Docenas de personas han muerto. Eso fue también la responsabilidad de Irán, en este caso por otro apoderado, no Hamas, sino Hezbollah. El asunto es que esta guerra entre Israel y Hamas no es solo una guerra de un país pequeño en el Medio Oriente, con una organización hasta más pequeña, sino es un representante de un tipo de guerra mundial, digamos. ¿Qué va a pasar si Hamas va a salir ganando? Si van a salir ganando los fundamentalistas, los extremistas, la gente que se apoyan al terror, la gente que no quieren la paz. No quiero pensar en esto y creo que todo el mundo civilizado, libre, que busca la paz, tiene que apoyar a Israel en esta lucha contra Hamas. Otras organizaciones de terror, como usted mencionó, nos están mirando y están esperando para ver cómo va a terminar esta guerra. Por eso quiero destacar que todo el mundo tiene que apoyar a Israel en esta lucha y no poner trabas en nuestro camino y a nuestro objetivo, que es terminar con el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza. Entre los diplomáticos que han tenido importante interacción en nuestros países latinoamericanos está su par en Colombia, que se reunió con el presidente Gustavo Petro a propósito de desacertadas aseveraciones respecto a lo que está ocurriendo. Con respecto a lo que usted ha conversado con el gobierno del Ecuador, ¿se ha manifestado solidaridad a diferencia de lo que ha pasado en Colombia? Sí, absolutamente. Recibimos mensajes de solidaridad y anuncios de parte de la presidencia, de la Cancillería, del mismo canciller y de otras organizaciones, en donde manifestaron su entendimiento a lo que Israel está haciendo y solidaridad con el pueblo de Israel en este entonces. ¿Cómo usted avisora este conflicto en los próximos días, cuando sabemos que el primer ministro Netanyahu ha asegurado que va a venir una contraofensiva, pero de momento, inclusive contemplando el sacrificio que esto implica para el ejército israelí y el impacto que puede tener, siempre se ha primado el tema de las vidas? Es verdad, la decisión no es fácil. De un lado queremos salvar vidas, nuestras vidas y obviamente las vidas de ciudadanos de Gaza que no están involucradas. Del otro lado, no podemos permitir que esa situación siga. No podemos permitir que un día así como el 7 de octubre va a repetirse. Por eso parece que no tenemos otro remedio que hacer todo lo posible para derrotar Hamas del poder
Y también si eso va a significar una guerra que va a ser un poco larga. Derrotar a ISIS, al Estado Islámico, que fue cruel como jamás, llevó 2 años. Espero que derrotar a Hamas va a durar mucho menos, pero es un hecho que tiene que hacerse. Estados Unidos, que ha resultado ser uno de los principales aliados en este proceso, ha acusado a Irán de atacar a varias sedes diplomáticas en el mundo. Usted ya señalaba la participación de Irán en este tema. ¿Qué es lo que está al fondo del silencio de Irán, pero con el financiamiento que ha brindado a muchas de estas organizaciones? Sí, es muy cómodo para Irán esconderse detrás de Hamas en Gaza o Hezbollah en Líbano y no aparecer como el responsable para sus acciones. Ellos usan esas organizaciones como proxies o como apoderados. Les entrenan, les financian, les da instrucciones. Es Irán que manda a Hezbollah y a Hamas. Y para no arriesgar guerra, un conflicto con Israel, jamás Irán está escondiendo tras esas organizaciones. Pero nosotros sabemos, por cierto, quién es responsable. Ok, ¿cómo usted piensa que puede tener un desenlace este conflicto? Que durante tantos años los judíos hayan tenido que enfrentar este tipo de filosofía que buscó su exterminio. ¿Habrá algún día paz para los israelíes? Yo creo que sí, tenemos que ser optimistas primero. Y también si veremos la situación en general en el Medio Oriente, como mencioné antes, poco a poco tenemos otros países y otros países que están reconociendo el derecho de Israel a existir, lo que jamás no reconoce a propósito, y que hasta están firmando acuerdos de paz. El proceso empezó con Egipto, que es el país árabe lo más grande, siguió con Jordania, y ahora con los acuerdos de Abraham, también países como Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán firmaron un acuerdo de paz con Israel. Ahora tenemos muy buenas relaciones con los Emiratos, por ejemplo. Y estamos en camino, como dije antes, a llegar a un acuerdo con Arabia Saudita. O sea, es verdad que todavía tenemos dificultades en nuestras fronteras con Siria y con Líbano, con Hezbollah y con Hamas, pero la vista general es optimista, podemos ser optimistas. ¿Cuál es su mensaje final a propósito de lo que comentábamos sobre el sentimiento antisemita, que es principalmente el daño que se genera lejos de la zona de guerra, pero que aún así afecta al mundo entero y por supuesto a los israelíes en cualquier parte del mundo en donde se encuentren? Bueno, con los antisemitas es difícil discutir, es su ideología. Hay que preguntarles a ellos por qué tienen estos sentimientos. Puedo decirles a otras personas que no apoyan a Israel que el pueblo judío tiene solo un país, pequeño, del tamaño de la provincia de Oriana, acá. Que la tierra de Israel es tierra judía desde hace 3000 años, que nosotros fuimos expulsados de la tierra de Israel por la Imperia Romana. Y después regresamos a nuestra casa, es nuestra casa, no tenemos otro lugar a donde ir. Y si les gusta eso a los antisemitas o no, es nuestro lugar y ahí vamos a quedarnos. El mundo entero tiene un papel muy importante para también contrarrestar esto mediante las acciones de rechazo que se pueden hacer y repudio a cualquier expresión terrorista que se registre en el mundo. Gracias, señor embajador Sarid, embajador de Israel acá en el Ecuador, por este tiempo con DINews. Gracias por recibirme.